Mi nombre es Oscar Oslak, soy argentino, soy doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de California en Berkeley y doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Buenos Aires. Soy investigador superior del CONICET y he tenido una extensa actividad como docente, como investigador y además como funcionario político del gobierno de Alfonsín, como subsecretario de Reforma Administrativa. Creo que debemos plantearnos, en primer lugar, qué significa hablar sobre el papel del Estado. Es un tema sumamente controvertido. Algún partido de derecha alemán ha planteado alguna vez que es necesario tanto más Estado cuanto sea necesario y tanto menos Estado como sea posible, lo cual nos deja en una absoluta indeterminación. Y en realidad se trata de consignas que tienden a la minimización del Estado. Desde mi punto de vista, el Estado cumple, no solamente en América Latina, sino en general, dentro de un sistema capitalista, un triple rol. En primer lugar, es un papel que tiende, digamos, a asegurar ciertas reglas de juego dentro de las cuales pueda funcionar un sistema capitalista, es decir, que haga posible condiciones de estabilidad para el desarrollo de las fuerzas productivas. Esto es lo que en el siglo XIX se llamaba la conformación de un orden, justamente en el proceso formativo de las economías latinoamericanas y también en el proceso formativo del Estado. En segundo lugar, el papel del Estado se ha orientado a promover lo que también en el siglo XIX se llamaba el progreso, es decir, el desarrollo de las fuerzas productivas. El desarrollo hoy en día es el nombre que le damos justamente a la vieja idea del progreso indefinido del siglo XIX. Cuando efectivamente las sociedades latinoamericanas comenzaron a desarrollarse y a progresar económicamente, se planteó justamente el problema esencial, contradictorio de todos los sistemas capitalistas, que es justamente lo que a comienzo del siglo XX se llamó la cuestión social y que significó para el Estado el cumplimiento de un nuevo rol, un nuevo papel que de ahí en más iba a formar parte de su agenda permanente. Y es el problema de la morigeración de los conflictos sociales producidos por un sistema intrínsecamente inequitativo como es el capitalismo y por lo tanto implicó para el Estado la promoción de una serie de políticas de intervención que justamente morigeren el conflicto social y hagan posible la reproducción del sistema capitalista. Creo que eso esencialmente no se ha modificado a través de los años. Considero que el papel del Estado sigue siendo reducir la intrínseca contradicción que existe entre esas tres grandes cuestiones. Para eso, evidentemente, los países de América Latina tienen que adoptar una serie de políticas que, en primer lugar, afiancen la continuidad en una cierta línea, una cierta orientación. Lo que hemos visto en muchos países de la región es una tremenda discontinuidad y por lo tanto esa discontinuidad afecta sin duda el proceso de eficiencia económica y afecta también, por supuesto, también la gobernabilidad del sistema. Que en primer lugar tienen que hacerse realidad los postulados de una nueva filosofía de gestión pública que hoy en día llamamos gobierno abierto o Estado abierto. Los países de la región, muchos de ellos, casi todos en realidad, alrededor de una quincena de países, se han incorporado a la alianza del gobierno abierto, que hoy en día forman 75 países del mundo, y han establecido una serie de compromisos en materia de apertura, de transparencia, de participación ciudadana, de colaboración dentro del Estado y entre el Estado y la ciudadanía,
Creo que esos compromisos todavía no han tenido una vigencia efectiva y me parece que es preciso justamente convertir los compromisos en realidad. En segundo lugar, me parece fundamental que la gestión pública deje de caracterizarse por una especie de presentismo o presente continuo. Es decir, yo creo que el futuro y el pasado también forman parte como dimensiones temporales significativas de la gestión pública. Esto significa, respecto del futuro, un mayor grado de planificación y programación de la actividad estatal, cosa que a veces se hace de manera puramente ritual o formal y que no tiene una vigencia real. Y por otro lado también la incorporación del pasado, es decir, el seguimiento, el control y la evaluación de las políticas públicas. Esto es una asignatura pendiente, se han creado innumerables organismos de Contraloría, de Auditoría, de oficinas anticorrupción, de toda clase de controles y sin embargo los indicadores muestran que no se ha avanzado suficientemente en la rendición de cuentas y en el control de gestión. Los índices de corrupción en América Latina se han deteriorado en los últimos 10 años, según las cifras que manejo, y por lo tanto es necesario que esa actividad se fortalezca y esos organismos puedan aplicar efectivamente los instrumentos de los que disponen. Por otra parte, me parece fundamental insistir en la profesionalización de la gestión pública, en los procesos de desarrollo de carrera de los empleados públicos. Se han dictado toda clase de leyes en esta materia y las legislaciones son básicamente buenas, simplemente que no se respetan los procesos de incorporación a través de concurso, el ascenso a partir del mérito, los incentivos que efectivamente permiten retener al personal más capaz, más idóneo, etc. Creo que, por otra parte, es necesaria la territorialización de las políticas públicas. Este es un tema que implica una efectiva transferencia de capacidades de gestión a los gobiernos locales y una incorporación de los criterios específicos de cada una de las regiones en los distintos países, por supuesto, que a veces no son contemplados en las políticas generales adoptadas desde el centro. En ese sentido también considero que es fundamental el fortalecimiento de los gobiernos locales. Y hay un tema que me parece esencial también en este sentido y es que la particular conformación que tienen las estructuras gubernamentales en el sentido de que hay una especie de división funcional del trabajo entre distintos sectores como educación, salud, vivienda, seguridad, etcétera, cierto tipo de políticas que son a veces conocidas como wicked problems, problemas realmente de difícil atención y que atraviesan diferentes tipos de sectores funcionales. Bueno, esas políticas deberían ser objeto de mecanismos de coordinación tanto horizontal a nivel funcional como de tipo vertical, es decir, entre distintas jurisdicciones estatales, ¿verdad? De manera de hacer más efectiva la aplicación de las políticas públicas. Hay ciertos problemas que tienen que ver con la ecología, como por ejemplo el tema de las inundaciones. Las inundaciones no se detienen en los límites jurisdiccionales entre provincias o entre el Estado Nacional y los municipios, sino que atraviesan el territorio, por lo tanto tiene que ser objeto de una atención conjunta y coordinada entre esas diferentes jurisdicciones. Creo que estos son básicamente algunos de los desafíos que están por delante, que los estados tienen que incorporar más sistemáticamente y me parece también que en este sentido es fundamental que haya continuidad en ciertas orientaciones de política en esta materia y no la discontinuidad que se produce a raíz de los frecuentes cambios de regímenes políticos que se han dado en América Latina y que por lo tanto
a veces hacen que los esfuerzos positivos que pueden haberse desarrollado en un gobierno anterior se frustren cuando un nuevo gobierno ocupa el poder.